¿Alguna vez te encontraste con un ángel, viste un ángel? Te invito a escuchar este video y quiero que compartas conmigo si realmente viste ángeles en este video. Escucha esta historia, es una historia de ciencia ficción que nos va a ayudar muchísimo a entender los conceptos y las enseñanzas que te quiero comentar y enseñar en esta clase. El planeta Tierra recibe información en el cual hay un planeta en la galaxia, en una de las galaxias, en el cual hay una civilización que está básicamente trancada en una etapa histórica con mucha violencia. Es como si dijéramos en nuestro mundo, en la época de la Inquisición, es decir, hace más o menos 500 años atrás, cuando empezó la Inquisición, mucha violencia, gente poco desarrollada espiritualmente a nivel general, es decir, una situación muy pobre espiritual. Por lo tanto, ¿qué hace el planeta Tierra? Decide enviar una comitiva de personas muy preparadas, muy especiales, en la cual van a intentar básicamente dar vuelta la situación de ese planeta y lo van a llevar a un lugar mucho mejor a nivel espiritual y a nivel ético y moral, y así es lo que hacen. En el momento que se preparan para ir a este planeta, la comitiva se plantea y se pregunta cómo vamos a hacer para realmente convencerlos. Una idea fue, bueno, quizás tenemos que básicamente gobernarlos, suprimirlos y ahí enseñarles y convencerlos. Otras opiniones fueron muy diferentes. Otra opinión era, no, tenemos que básicamente inmiscuirnos en la vida de ellos, vestirnos como ellos, hablar en su idioma, leer lo que ellos leen, pero básicamente en forma solapada empezar a enseñarle a las personas la ética, la moral, la espiritualidad, y así lentamente vamos a convencer a todo el planeta. Con paciencia, pero vamos a convencerlo. Porque si los conquistamos, vamos básicamente a hacerlos esclavos nuestros. Básicamente ellos van a recibir nuestro mandato, pero van a seguir siendo quienes son. Simplemente van a tener miedo de nosotros y van a seguir siendo quienes son. Eso no nos sirve. Nosotros queremos que realmente cambien. Y así es lo que hicieron, decidieron que se iban a inmiscuir en la vida de la gente de ese planeta, y uno fue, por ejemplo, maestro, otro fue artesano, otro trabajó en el ejército en ese planeta, es decir, cada uno agarró una especie de rincón en el cual desde ese rincón enseñaba a la gente la moral y la ética y la espiritualidad. Y realmente el éxito fue muy grande, obviamente, pero se dieron cuenta de que por más grande que era el éxito, a nivel cuantitativo era muy poco, porque era todo un planeta, obviamente. ¿Y qué entendieron también? ¿Qué se dieron cuenta? Que lentamente ellos no solamente influenciaban a esta gente, sino que también eran influenciados. Es decir, ellos se dieron cuenta que estaban más violentos que cuando llegaron, no en forma exagerada, pero sí se notaron que tenían menos paciencia, estaban más ávidos de consumir cosas, más agresivos, y se dieron cuenta que si esto sigue así, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se dijeron lo siguiente: si nosotros seguimos así, las próximas generaciones, es decir, los que vienen luego de nosotros, van a ser como ellos, se van a asimilar. Nosotros somos los que llegamos, es verdad, pero unas generaciones más adelante, muy peligroso. Bueno, básicamente la historia en este libro de ciencia ficción dio algunas soluciones, pero ninguna fue muy efectiva. Pero ¿por qué les conté y empecé esta clase con esta historia? Porque hay que pensar que el pueblo de Israel es bastante similar a nivel conceptual con esta comitiva. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Si recapitulamos un poco a la historia del pueblo de Israel, hay que saber que básicamente Dios eligió a su pueblo, el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, básicamente a través de Abraham, Isaac y Jacob, como ustedes quizás conocen, las 12 tribus de Jacob. Las 12 tribus son el pueblo de Israel, es decir, Dios le cambió a Jacob el nombre a Israel, por lo tanto somos los hijos
de Israel, los hijos de Jacob, somos los hijos de las 12 tribus, en el cual Dios elige, saca de Egipto. Sí, les digo muy brevemente porque no es nuestro tema hoy, pero básicamente hay que entender que Dios, la primera vez que se revela en la humanidad a nivel, si dice en hebreo, klali, a nivel general, es básicamente cuando Dios saca al pueblo de Israel, a su pueblo de Egipto. Ahí es una revelación mundial, porque básicamente no solo los judíos y los egipcios escucharon eso, sino explican nuestros sabios que también a nivel mundial se escuchó, explican nuestros sabios que la apertura del Mar Rojo, no solamente fue en el Mar Rojo, cada persona que tenía, por ejemplo, un vaso de agua, se le abrió el agua en dos. Una persona se estaba bañando en una playa, se abrió el agua en dos, en un arroyo también. Es decir, lo que pasó en Egipto también la magnitud fue mundial y universal. Ahora, esta revelación fue la primera vez en la historia que pasó algo así, porque Dios se revela y revela su voluntad al mundo entero a nivel de millones. Es decir, Dios obviamente se revela a Adán y a Eva, obviamente, luego también a Noé y luego a otros tzadikim, se revela a otros justos durante la historia, durante la Biblia, excelente. Pero la primera vez que Dios se revela y revela su voluntad y revela un vínculo de ida y vuelta, en el cual existen preceptos, en el cual un pueblo tiene que cumplir, el mundo tiene que cumplir, y hay premio y castigo en cierto aspecto, es decir, hay recompensa por hacer la voluntad de Dios, o que Dios no lo permita, hay castigo por la gente que va contra Dios. Es decir, esto fue cuando Dios se revela en Egipto y posteriormente en el monte Sinaí con la entrega de la Torá. Por lo tanto, aquí hay un punto fundamental. Y vamos a llegar en unos minutos, si Dios quiere, a los ángeles que estamos hablando. Escuchen. Dios se revela en el monte Sinaí y revela su voluntad. Ahora, cuando revela su voluntad y los dos primeros mandamientos, todo el pueblo de Israel los escuchamos, es decir, aquí hay una revelación en la cual todo el pueblo de Israel, los dos primeros mandamientos escuchó, es decir, lo digo en hebreo, lo traduzco, es Anoji, Hashem Elokeja, Asher Hotzeti Meretz Mitzrayim Beit Avadim. Yo soy tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Es muy interesante que Dios se le revela a cada persona en particular. Dice, Anoji Hashem Elokeja. Elokeja es soy tu Dios. No Elokeihem, vuestro Dios, sino tu Dios, que te saqué a ti de la tierra de Egipto, de la tierra de la esclavitud. Y el segundo mandamiento es Lo Elohim Ajerim al Panay, es la prohibición de idolatría, la prohibición de creer en algo, orar a algo o a alguien fuera de Dios, tu Creador, el Todopoderoso. Por lo tanto, esto entre paréntesis digo, no es nuestro tema hoy, pero es muy importante recalcar que cuando uno ora, uno tiene que orar a Dios, tu Creador, el Todopoderoso, el único, como decimos los judíos todos los días, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es decir, decimos, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno, indivisible, único, es el creador de todo, digo un poco la explicación, es el creador de todo, incluye todo, está por encima de todo, no hay algo fuera de Dios. Es decir, esto es una revelación y una declaración que el pueblo de Israel hace, pero también esto es un mensaje para el mundo entero, para todas las naciones. Es decir, la unicidad de Dios. Ahora, cuando alguien ora o pide algo, hay que saber que se tiene que dirigir únicamente a Dios, el Creador, tu Creador, el Todopoderoso. Es decir, no hay que rezarle ni a objetos. De hecho, hay versículos explícitos en la Torá, que la prohibición de hacer estatuas o todo tipo de objetos que la persona puede orar, que Dios no lo permita. Es decir, hay una prohibición de hacer objetos de piedra, de madera, de cualquier tipo de material, rezarle a personas vivas o orarles a personas muertas o a la hija de o al hijo de o a la no importa quién, o todo tipo de objetos que las personas, amuletos que las personas creen que tienen fuerzas espirituales. Todo eso tiene que ver con lo que es la prohibición de la idolatría, que es el segundo mandamiento, que obviamente tiene que ver con todas las naciones del mundo. Primero, que Dios es uno y nuestro creador, hay que hacer la voluntad de Dios. Y el segundo, la prohibición de idolatría. Esto dicho en forma muy resumida. Ahora, cuando hablamos de ángeles,
¿Por qué hablamos de ángeles? Escuchen, Dios básicamente trae almas a este mundo, almas de un lugar muy elevado, que son las almas del pueblo de Israel, que básicamente son las almas que Dios elige para ser su pueblo. Ahora, estas almas son, como hablamos en el cuento del principio, la moraleja de ciencia ficción, no es una historia real, es una historia de ciencia ficción, pero yo creo que a nivel conceptual nos va a ayudar mucho a entender que Dios básicamente planta en este mundo en el cual durante la historia hubo muchísimas guerras y muchísima violencia y muchísimos problemas, manda una comitiva, que es el pueblo de Israel, básicamente a tratar de, a través de la revelación de la Torá, que la Torá es la revelación de la voluntad de Dios en este mundo, el mundo entero mejore y se corrija. Esto a nivel conceptual general, pero ahora te voy a hablar de ángeles que uno puede ver también a nivel real hoy en Israel. Y esto, escucha muy atentamente. En el momento que Dios le pide al pueblo de Israel entrar a la tierra de Israel, es una mitzvah, un commandment en inglés, o un precepto en el cual el pueblo de Israel debe, después de la salida de Egipto, estuvimos 40 años en el desierto, y hay un precepto de entrar y conquistar la tierra de Israel. Es un precepto divino, conquistar la tierra de Israel. Básicamente habían pueblos muy crueles, lo que se llama Eretz Canaán, la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel. Dios le pide al pueblo de Israel entrar y conquistar la tierra, y aquí volvimos, es decir, así como estuvimos hace más de 3.300 años en la tierra de Israel luego de salir de Egipto, así hoy, luego de 2.000 años de básicamente exilio, volvimos a la tierra y las profecías divinas se cumplen. Ahora vamos a traer, si Dios quiere, la profecía de uno de nuestros profetas, el profeta Amós. Y vamos a ver cómo las profecías se cumplen hoy y cómo van a ver ustedes el concepto de ángeles, cómo hoy podemos ver ángeles en esta tierra. Ahora, escucha muy atentamente. En el momento que Dios le pide al pueblo de Israel tener un país, que es lo que tenemos hoy, básicamente le dice a Israel y a las naciones, existe tikvá, se dice en hebreo, existe la esperanza que la vida en esta tierra sea una vida feliz, llena de abundancia material y espiritual, llena de un pueblo que cumple mi voluntad, dice Dios, lo digo en mis palabras, es decir, un pueblo entero que cumple la voluntad de Dios, un pueblo entero que vive según la ética divina con mayúscula, según la Torá. Y hoy en Israel existe y sucede hoy, donde yo vivo, por ejemplo, es un pueblo en el cual vivimos una vida de Torá según las leyes de Dios. Es un ejemplo, hay muchos lugares en Israel, gracias a Dios. Es decir, les cuento a nivel personal, pero en Israel hay muchos lugares así. Escuchen lo que dice el profeta Amós. Dice así, el profeta Amós, en el capítulo 9, es el último capítulo, los últimos 2 versículos, dice así, versículo 14 y 15, dice así, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán su vino, también harán huertos y comerán el fruto de ellos, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Muy interesante, escucha. Dice así, y haré volver la cautividad en pueblo Israel, es decir, dijimos 2000 años de exilio. Como dijimos en el primer cuento, el pueblo Israel intentó de alguna forma primero sobrevivir a 2000 años de exilio muy duro, con muchísima violencia, holocaustos y pogroms en Rusia, y persecuciones, inquisiciones. Es decir, 2000 años nos ocupamos de básicamente sobrevivir y en lo posible un poco enseñar ética y moral, pero casi no teníamos micrófono, por decir una forma, no teníamos dónde hablar, éramos perseguidos, con dificultad podíamos comer kasher, la kashrut, como dice la Torah, como comer, 2000 años, pero ¿cómo? Hace aproximadamente 75 años
llegamos a Israel, o sea, obviamente fue un proceso de muchos más años, pero la declaración de la independencia del Estado de Israel, es decir, en el 1948, ¿se entiende? Es decir, en el momento en que Israel declara la creación de la tierra de Israel como Estado, básicamente el Estado de Israel forma parte de lo que es la esperanza mundial de ser un modelo de comportamiento ético y moral para el resto de las naciones. Es decir, y aquí vamos a hablar del tema de los ángeles. Escuchen atentamente. Hay que saber que Dios básicamente maneja su mundo a través de ángeles. Y ahora vamos a hablar qué son ángeles. La palabra ángel en hebreo se dice malaj. Malaj es un enviado, un ángel. Melajá es tarea, función. Es decir, el ángel tiene la tarea específica de hacer algo en el mundo. Por ejemplo, el fuego es un ángel de Dios. Es decir, el fuego tiene el objetivo en este mundo de dar calor o de quemar algo, es decir, el fuego. El viento, las estrellas, cada objeto, cada cosa en este mundo es, en cierto aspecto, en el momento que hace una función que Dios le dice hacer, estamos hablando obviamente en términos espirituales, es un ángel. Esto a nivel concreto. Ángeles, malajim se dice en hebreo, o enviados que hacen tareas según la tarea que Dios le encomanda hacer. Ahora, cuando hablamos de la tierra de Israel, el Estado de Israel, hay que ver que las midot de Dios, las midot son las cualidades divinas con mayúscula de Dios, básicamente se revelan en este mundo terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen atentamente. Es muy importante porque quizás cuando te imaginas ángeles, tienes un dibujo cuando eras niño, un angelito con alas o como los dibujitos. Pero eso no es cuando uno madura a nivel espiritual también, entiende que eso vio dibujitos, vio cosas cuando era niño, pero un ángel obviamente es algo, es un poder espiritual, una fuerza espiritual que Dios utiliza para manejar y mejorar este mundo. Y cada ángel tiene su función específica. Ahora, te cuento lo siguiente. Mark Twain, vamos a hablar algo y seguimos con los ángeles, pero es muy importante decirte. Mark Twain, quizás escuchaste hablar de él, era un literato muy famoso norteamericano. Él llegó a Israel hace más o menos 150 años atrás y en el año 1867 escribe un diario en el cual él queda asombrado por cómo encuentra a Israel tan desolada. Con dificultad encuentra árboles, encuentra personas en la ruta. Él viajó, con dificultad vio personas, casi no había césped, casi no había árboles frutales. Escuchen lo que dice, primero lo que dice Mark Twain, dice así, lo digo en inglés, dice, a hopeless, dreary, heartbroken land. Dice, es una tierra sin esperanza, una tierra que te rompe el corazón. Pero escuchen lo que dice el profeta Amós, dice, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas. Es decir, hay que saber que los 2000 años de exilio que estuvimos, Dios se ocupó de que Israel esté asolada. En el momento que el pueblo de Israel no está en su tierra, la tierra no tiene vida. Hay que saber que nuestros sabios explican que Israel, el pueblo de Israel, la tierra de Israel es como básicamente alma y cuerpo. La tierra de Israel es como el cuerpo y el pueblo de Israel es como el alma. Cuando se juntan, revive. Y es exactamente lo que sucede y lo que dice el profeta Amós y lo que sucede hoy. Los invito a venir a Israel. Es un vergel, es un paraíso. Miren, escuchen, dice, y haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán el fruto de ellos y los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Escuchen, esto es impresionante, es decir, hoy incluso a nivel material el pueblo de Israel, Israel gana competencias de vinos a nivel internacional. Es decir, las frutas son hermosas, son bellas, son sabrosas. La profecía la vivimos. Los ángeles, es decir, los ángeles que están encomandados básicamente a florecer. Obviamente todo es Dios, pero Dios básicamente tiene un ejército de ángeles que básicamente están a su servicio para llevar adelante este mundo a un mejor lugar. Obviamente, y su tierra es la tierra de Israel. Es decir,
Los ángeles hacen que la tierra sea un vergel. Y aquí vemos las profecías, los ángeles, cómo uno los puede ver. Y ahora, a nivel del Estado de Israel, escucha, impresionante. Dice así, en arameo antiguo, no en hebreo antiguo, sino en arameo antiguo, hay un concepto que explican nuestros sabios, dice así, Maljuta de Ara que Maljuta de Raquía. Dice así, el reinado de esta tierra, el reinado terrenal, se asemeja al reinado divino. Es decir, esto es un concepto que aquí me quiero adentrar y hablar contigo de esto. Es impresionante. Los ángeles, es decir, Dios tiene atributos divinos, como el Gesed, el Gesed es la misericordia, la Gvurá, Gvurá es la fuerza, es decir, tiene Yesodot, tiene Midot. Midot son cualidades divinas que básicamente se revelan en este mundo. Ahora, cuando hablamos de que la tierra de Israel es el país, el modelo en el cual el pueblo de Israel, como dice el versículo, dice Dios al pueblo de Israel, Viatem tiuli mamlechet kohanim de Goy Kadosh, y ustedes sean para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo santo. Sacerdotes en el sentido que hacen la voluntad de Dios, no sacerdotes como que ascetas o algo así, no, al contrario. Ketuyá es alguien kadosh, alguien santo, es alguien que básicamente eleva este mundo a un plano espiritual. Utiliza todo lo que Dios le regala en este mundo y lo utiliza para el bien. Si tiene abundancia, ayuda al necesitado. Si tiene inteligencia, ayuda al que necesita saber de su inteligencia e enseña. Si tiene algo que pueda ayudar, ayuda. Alguien santo es alguien que hace. Ahora, obviamente en todas las naciones hay gente santa, hay gente muy buena, hay gente excelente, por supuesto. Pero lo que Dios le pide al pueblo de Israel, que sea un modelo a nivel de pueblo y a nivel de Estado. Y el Estado de Israel básicamente es donde uno puede, donde el Estado y el pueblo de Israel puede básicamente emular las cualidades divinas de Dios en este mundo. Es decir, piensa, la mirada de Gesed, de misericordia, se puede revelar en lo que es hoy, por ejemplo, el llama Bituach Leumi, el seguro nacional, que ayuda a la gente necesitada. La mirada de Gvurá, de fuerza, es el ejército de defensa de Israel, que el ángel Gabriel viene del verbo también Gvurá, es decir, si les pueden escuchar, Gabriel, Gvurá, suena similar. Básicamente el ángel Gabriel se reviste a través del ejército de defensa de Israel. La fuerza del ángel Gabriel se reviste en el ejército de defensa de Israel. Es decir, los soldados de Israel son socios del ángel, lo digo en mis palabras como yo lo entiendo, del ángel Gabriel en dar la fuerza. En dar la fuerza y revelar la fuerza divina en este mundo. Y así cada uno de nosotros, en el momento que revelamos una cualidad divina, somos socios de Dios en su creación para llevarla al mejor lugar. Éxitos y bendiciones.